¿Se me oye? Sí, vale. Pues nada, buenos días a todos. Inicialmente me habían pedido, bueno, una charla un poco más generalista, ¿vale? ¿Por qué? Pues para ir a... Sí, vale. Para ir abriendo un poco los temas. Entonces, voy a hablar de alertas alimentarias. Realmente había puesto ejemplos prácticos, pero realmente los ejemplos prácticos son los casos de alerta que hay. Bueno, ya sabéis por qué no soy cantante, ¿no? Bueno, el caso es que realmente vais a empezar a trabajar todos, porque el motivo de la charla se saca de un famoso refrán castellano del siglo XV. Entonces, ¿alguno sabe cuál es? No hay... Los de online, lo siento, pero no vais a poder participar. ¡Toma ya! Súbete, súbete. Un aplauso. Bueno, pues muchísimas gracias. Fíjate tú que había planteado 3 diapositivas. O sea, en plan de, sí, que ahora pongo la A, ahora pongo la tal. Oye, increíble. Pues ya te apuntarás a un concurso, ¿no? De la tele. Después de esto, vamos, voto por ti. Bueno, pues realmente esto es un poco profundizando en el tema de las barbas. Luego me di cuenta que había un montón de barbas por ahí. Entonces aquí ya he visto algún representante de barbas, entonces os podéis veros identificados en dónde estáis. Entonces realmente, bueno, ahora ya bromas aparte, una parte importante de las alertas sanitarias es el control de la seguridad sanitaria que se ha hecho a nivel europeo, ¿sí? Entonces a nivel europeo ya sabéis que está la EFSA. La EFSA se coordina con todos los países y cada país tiene también su sistema. Entonces todo eso lo que va a generar son un control tanto en frontera como en interior. Entonces luego, cuando esas alertas dan lugar a brotes, entra otro organismo europeo, ¿sí? Entonces realmente, para que sepáis, a la hora de presentar la charla tenía dudas. Va a trabajar más que yo hoy, Julián. Gracias. A la hora de presentar, claro, la duda era si coger un informe, por ejemplo, cada año hay un informe completo, entonces coger ese informe y desgranarlo, pero realmente en CNTA un poco lo que hacemos más es acudir a distintas fuentes e ir un poco haciendo como un puzzle de lo que se ve en distintas fuentes. Entonces, esto no es todo lo que usted quiso saber sobre las alertas alimentarias y nadie se lo contó, sino que realmente es una especie de recorrido un poco superficial de distintas fuentes a las que podéis acudir. Entonces realmente simplemente, bueno, es un poco pretencioso, pero es una charla motivacional, para que acudáis a esos sitios web. Ahora ya todo está en internet, entonces podéis acudir a los sitios web y, bueno, vais a tener toda la información que queréis, ¿no? Bueno, inicialmente voy a presentar CNTA, luego comentaremos los sistemas de alertas, que ya es un poco os lo he introducido, y veremos los microorganismos relacionados con los brotes, ¿sí? Mejor. Entonces, realmente CNTA somos una asociación, somos una cosa rara, porque somos una asociación privada, pero sin ánimo de lucro. Entonces, fue una asociación empresarial. Vieron que no tenían recursos suficientes cada empresa para montar su laboratorio, entonces montaron un laboratorio en común, ¿sí? Entonces realmente pertenecemos a las empresas socias. Luego en 1981 hubo un proyecto a nivel nacional, bueno, proyectos de impulsar centros tecnológicos que
que dieran soporte tecnológico a distintas áreas, por ejemplo, sabéis, el de la grasa, había varios, entonces nosotros fuimos el de la conserva vegetal, porque realmente en la zona del Valle del Ebro había muchísima conserva vegetal, ¿sí? Para que os hagáis una idea, en San Adrián, que es un pueblo de 5.000 habitantes, llegó a haber 72 empresas conserveras. Muchas eran familiares, pero bueno, 72 empresas conserveras. Y luego, al final, la primera vez que lo leí, me pareció un poco pretencioso, pero nuestro propósito es transformar el futuro de la alimentación. Entonces, si pensáis un poco todos, posiblemente estamos alineados todos los presentes, pues estamos alineados en eso, en transformar el futuro de la alimentación. Pues cada uno en su empresa, en el laboratorio, haciendo soluciones mejores, ¿no? Como el caso de Merck, para el tema de los análisis, pero realmente estamos todos metidos por ahí, ¿no? Entonces somos unas 250 personas, unas 500 empresas socias y más de 800 empresas clientes. Esto sería un poco la historia, que tampoco voy a hacer hincapié porque ya os lo he ido contando. Lo más importante que ha pasado últimamente es que nos hemos fusionado, ¿sí? Entonces nos hemos fusionado y es la primera fusión de centros tecnológicos entre comunidades distintas, ¿no? Porque ha habido, por ejemplo, en Cataluña hubo una fusión de todos los centros tecnológicos, en Euskadi ha habido otra fusión, y aquí pues ha habido una fusión entre centros que había en La Rioja y centros que había en Navarra. Tampoco tiene tanto mérito porque realmente Navarra es monoprovincial y La Rioja es monoprovincial, pero bueno, hemos traspasado fronteras autonómicas. Realmente esto sería un poco lo que más me afecta a mí. Soy un tío un poco sentimental, entonces a mí lo que me gusta mucho es la persona, el capital humano de CNTA. Entonces pues somos 251 personas, que nos llevamos bastante bien, más o menos. Ahora ya cada vez nos conocemos menos porque somos cada vez más, mayoritariamente mujeres, y luego pues hay pues diplomados, doctores, licenciados y demás. Hay un poco también formación profesional, hacen un gran papel. Y entonces ya vamos a entrar un poco en materia, ¿vale? Antes de empezar con las alertas, claro, todas las alertas está muy bien el ver datos de prevalencias, de presencias y demás, pero como sois todos conscientes, esas alertas salen de unos resultados analíticos. Entonces, ¿qué métodos se utilizan? Pues se utilizan, como ya sabéis, un poco de todo, pues tradicionales, de cultivo en placa, tinciones, pruebas bioquímicas, inmunológicos, microscopía, métodos moleculares basados en ácidos nucleicos, pues PCR, hibridación, microarrays, ampliación. Para virus ya es un poco complejo y hay distintos tipos de análisis, ¿no? Y luego también pues todo el tema de los biosensores, que cada vez está más. Entonces realmente esta es un poco la diapositiva que va a explicar el por qué este webinar lo ha organizado Merck Millipore y por qué también vamos a oír luego una charla de Natalia pues sobre la ISO genérica, o sea, como la piedra angular de todas las ISOs de la microbiología, ¿no? Que es un poco la que dice cuáles son las características principales que se tiene que hacer en los análisis microbiológicos. ¿Cuál es la importancia de las alertas alimentarias? Pues si vamos a nivel personas de sanidad, pues la FAO estima que 600 millones de personas enferman al año y 420.000 mueren por consumo de alimentos contaminados, y eso es una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, pues estaría un poco el tema sanitario y de la salud, ¿sí? Y como aquí todo al final se traduce en dinero, pues en 2018 el Banco Mundial calculó que las enfermedades transmitidas por alimentos solo en los países de bajo y mediano ingreso era 110.000 millones de dólares. Entonces eso es una barbaridad. Entonces serían dos motivos por los cuales es muy importante lo de las alertas sanitarias, ¿sí? Y luego no nos olvidemos de... Aquí no, casi me entran ganas de que lo diga de nuevo, pero vaya. Cuando las balas de tu vecino veas cortar, pues pon las tuyas a remojar, ¿no? Aquí tenéis enlaces de utilidad. Entonces, realmente, creo que es muy importante el manejaros con los enlaces críticos en la red, porque realmente a día de hoy hay casi toda la publicación está en la red, o sea, es una barbaridad toda la publicación que hay. Entonces, os he puesto los incidentes en Europa por microorganismos patógenos, que sería la RASP, las alertas alimentarias en España, que sería un poco ya más a nivel
más local. Y luego, por ejemplo, os he puesto un enlace a un resumen de una reunión que hubo en EFSA, ¿no? Para los riesgos emergentes. Entonces, simplemente ese no nos vamos a meter, pero os lo he puesto ahí para que sepáis que además de las redes normales de información, luego hay, si buscáis, hay informes como muy buenos, ¿no? O sea, hay muy completos y queda muchísima información. Bueno, pues esto realmente sería, empezamos con vamos a ir de más a menos. Entonces vamos a empezar con Europa, ¿sí? Entonces esto sería un poco cada año la RAS publica un resumen de todo lo que ha habido el año anterior, ¿sí? Y entonces, pues el resumen hay como varias cosas. Y aquí, perdonad, pero igual no vais a ver, la letra está un poco pequeña, ¿no? Bueno, realmente hay como 4 o 5 tipos de notificaciones distintas. Entonces, por un lado están las alertas, que es cuando hay riesgo real de problema sanitario, ¿sí? Luego están los rechazos en frontera, que es cuando en la frontera de la Unión Europea se detecta un alimento que va a poder generar problemas, entonces hay un rechazo de ese alimento, ¿sí? Luego habría informaciones de atención, bueno, sí, atención, es un poco una traducción literal. Realmente es cuando hay productos que tienen un riesgo identificado, o sea, ha identificado un cierto riesgo, pero tampoco es algo dramático, ¿sí? Entonces, más o menos es una información. Luego, el nivel inferior sería notificaciones para hacer seguimientos. Y por último, había noticias, ¿no? Notificaciones de noticias. Entonces, como veis, realmente la mayor parte de las informaciones o las notificaciones de la RAS son rechazos en frontera. Entonces, bueno, yo diría que el sistema funciona bastante bien, seguidos por alertas, información para hacer seguimientos y bueno, pues luego ya informaciones de notificaciones y demás. Esta diapositiva siguiente simplemente es para mostrar la ingente información que se genera, ¿no? de todos estos temas. Entonces, por ejemplo, pues en 2023 hubo 4.695 notificaciones, 3.100 notificaciones con menos riesgo, luego por fraude 758, entonces bueno, realmente el trabajo es ingente y la información es ingente y las cosas que se rechazan pues también son ingentes. Aquí tenéis, este cuadro está bastante bonito porque realmente aquí vemos por países quiénes son los más notificadores. Entonces realmente los más notificadores son los alemanes, como no podía ser de otra manera. Sí, más o menos. Y luego, bueno, aquí tenéis un poco también, pero es lo que hemos visto en el cuadro, entonces tampoco vamos a ir. Luego también es muy bonito porque realmente suele haber cuadros de este tipo, o sea que son, este es el de la izquierda, bueno, sí, el de la izquierda, sería el del año pasado, que me gustaba mucho porque a la izquierda teníamos los patógenos, a la derecha teníamos los productos y entonces más o menos se veía, siguiendo por ejemplo las rayas de Listeria monotígenes, pues podíamos ver que realmente ha habido muchos problemas en carne, ha habido muchos problemas en leche, ha habido otros productos y ha habido muchos problemas en pescado. Entonces realmente Listeria pues tendríamos problemas en carne, leche, lácteos y pescados, ¿sí? Entonces es bastante... El de este año, bueno, también está bien. Entonces vemos que mayormente Salmonella sigue siendo la reina, un reinado un poco curioso. Listeria es un error, porque aquí realmente en lugar de un 65 sería un 15%, pero realmente sería la segunda causa de alertas, que luego ya veremos que una cosa son notificaciones o brotes. ¡Ay, pasa, tranquila! Bienvenida. Y seguido de E. coli, norovirus, que ya vamos a ver que ha habido un caso bastante importante en Inglaterra. Otros, Vibrio, que Vibrio cada vez se está poniendo más en boga con todo el tema del cambio climático, que luego ya lo veremos, que el cambio climático pues ya realmente no hay que ser científico para verlo, ¿no? Y bueno, y está bien. Hay unos cuadros también muy visuales, pues por ejemplo, biológicos, pues tenemos aquí los biológicos, ¿sí? Que realmente va a ser pues como un 20% de los totales, ¿sí? Y luego, quieras que no, tenemos aquí las micotoxinas, que bueno, que son químicos, pero son químicos producidos
por bichitos, así que nos lo quedamos nosotros, ¿sí? Vale. Eso en tabla, pues tendríamos que más o menos ahora del año 2023 vamos a pasar al primer cuatrimestre, perdón, al segundo cuatrimestre de 2024. O sea, os hago un poco mareo para que veáis que más o menos hay distintas formas de ver la información y muchas veces van a coincidir en el mismo, porque realmente, si os dais cuenta, prácticamente el segundo trimestre del año 2024 es clavadito al año 2023, pues Salmonella el 70% de los peligros biológicos, Listeria el 17% de los peligros biológicos, ¿sí? Y si vemos todavía, pues mira, aquí los lácteos han aumentado, porque os acordáis anteriormente en el cuadro está un poco lácteos, cárnicos y pescado están un poco equilibrados. Aquí realmente en este segundo cuatrimestre ha aumentado. También tener en cuenta que cuanto menor es el periodo de tiempo que miramos, mayor variabilidad y menos robustos son los datos, porque por ejemplo, si en el segundo cuatrimestre de 2024 ha habido un brote en lácteos, pues ya como que mueve todo mueve el equilibrio, ¿sí? Luego también minoterio tendríamos STEX y bueno, aquí micotoxinas que nos afectan. Siguiendo con el segundo cuatrimestre, pues vemos que Salmonella no podía ser de otra manera, en Brasil. Luego ya vamos a empalmar la Salmonella con micotoxinas que ha habido por ahí y por último Listeria monocegenes. Ahí estamos, vale. Vemos que vamos a tener, como son, pueden ser rechazos en frontera, son del origen de Brasil, de Turquía, de Estados Unidos, de Pakistán y de Egipto, ¿sí? Y curiosamente hay bastante caso de micotoxina, que en teoría estará incluida dentro de los parámetros químicos, pero bueno, los he tenido en cuenta yo un poco porque realmente pues, la detección de las micotoxinas se hace a nivel químico, es un análisis químico, el origen es biológico. Si seguimos con lo que ha ido pasando, pues también vemos que en Polonia ha habido bastante tema de Salmonella en relación a carne, pollos y derivados, y en Bélgica ha habido también salmonelas y listerias, ¿sí? Y luego ya, centrándonos exclusivamente con listeria, pues hemos tenido en Francia brotes en leche y derivados, y en Italia también en leche y derivados. Entonces veis que en el segundo cuatrimestre ya simplemente estos dos brotes lo que van a hacer es desplazar el equilibrio, bueno, la estadística más que el equilibrio, hacia el tema de los lácteos, ¿sí? En lo que respecta a España, segundo cuatrimestre, a ESAN, pues vamos a ver que tenemos lo mejor de todo es que no hay constancia en España de ningún caso notificado asociado a estas alertas. Lo que os he comentado, la alerta dice que hay un alimento que puede tener un riesgo, pero ese alimento que puede tener un riesgo puede acabar generando brotes o no, en función de lo rápido que se realiza la retirada y demás. Entonces, a nivel ya de experiencia personal, cuando ha habido alguna empresa que nos ha dicho que tenía un problema, nuestra recomendación ha sido, pues mira, pues realmente nadie está exento de tener algún problema. Pero me digo, pues tengo presencia de listeria en un cárnico tratado térmicamente en refrigeración, ¿vale? Pues tienes ese problema. Pues realmente tienes ese problema, tienes tu plan de contingencia para, pues para llamar a proveedores, para instalar las acciones correctas necesarias y comunícalo a Sanidad, porque al parecer, claro, es normal, o sea, Sanidad es el organismo inspector y, entre comillas, el organismo sancionador. Claro, pues ahí puede generar una cierta precaución, ¿no? Los casos que conozco que realmente las empresas han dado un paso adelante y han hecho la alerta, han llamado a sus clientes, han retirado el producto, han avisado a Sanidad y demás, al final no han perdido imagen. Si os acordáis del famoso caso de la carne mechada, que fue metiéndolo debajo de la alfombra, pues ahí realmente lo ha perdido todo, aparte de generar un gran daño a la comunidad, ¿sí?
Entonces, bueno, pues el tema es que realmente nadie está exento de tener problemas. Lo importante es tener el procedimiento para superar esos problemas y evitar que esos problemas no generen problemas. Entonces, por eso os digo que aquí realmente, fijaros todas las alertas que hay, o sea, de salmón ahumado, salmonela, en carpaccio, toxina botulínica, listeria, y realmente esas alertas, o sea, no han generado ni un solo caso, ¿sí? Con lo cual, el sistema ha funcionado bien. Y luego también esta diapositiva la he puesto para comentaros que realmente las alertas, o sea, las notificaciones, pueden ser sobre el mismo problema, lo que pasa es que van actualizando la información, ¿sí? Pues, por ejemplo, aquí tenemos en setas, o sea, toxina botulínica en setas en salmuera. Bueno, pues tenemos el 27 de junio, pero el 23 de julio hay una actualización, ¿sí? Iremos a los brotes más relevantes. Entonces, hemos hablado de alertas y ahora vamos a ver cuáles de esas alertas han generado en brotes y seguimos con 2024, ¿sí? Ay, perdonad. Botulismo. Curiosamente, el botulismo, no sé, hemos estado un montón de tiempo sin botulismo. O sea, realmente solo había botulismo por conservas caseras. Y ahora realmente sí que ha vuelto. Entonces, a veces vuelve, puede ser por tema de tratamientos térmicos insuficientes o por temas, por ejemplo, de que ya sabéis que hay el botulinum psicrófilo, el no protolítico, que realmente crece en refrigeración. Entonces, a medida que aumentan los alimentos tratados térmicamente y mantenidos en refrigeración largas temporadas, si ha habido un problema en el tratamiento térmico de esos productos y no se han destruido las esporas de Clostridium botulinum psicrófilo, pues entonces se puede generar problemas de botulismo. Por si os interesa alguno, os he puesto aquí 3 datos más, o sea, 3 enlaces. Perdonad. 3 enlaces para ver un poco la vigilancia epidemiológica del botulismo en España. Lo que os he comentado, casi todos los años hay botulismo por conservas caseras. Mi amada madre dejó de hacer atún en conserva cuando entré a trabajar en CNTA. ¿Por qué? Porque dijo, no, esto lo pones hora y media hirviendo y tienes que ponerlo en la olla. Bueno, joder, Javier, ya estás aquí con tus cosas, que sí, ponlo en la olla, venga, y lo ponía en la olla. Y entonces iba yo a los 5 minutos y decía, ama, que la olla tiene que estar con el pitorrito arriba del todo, y le subía el fuego. Pero déjame en paz, que no, que sube el pitorrito. Me parece que... no, se me sigue oyendo bien. Pues total, entre pitorrito arriba y pitorrito abajo, dijo, mira, que te aguante tu madre. Pero ni mi madre me aguanta. Entonces se acabaron las maravillosas conservas de bonito casero en mi casa, pero bueno, es el precio que hay que pagar por la ciencia. Bueno, aquí luego tenemos un enlace para botulismo en Europa y luego vamos a ver el filtro de las alertas de EFSA filtrado por botulismo, que esto también os lo he puesto porque realmente cuando os metéis en la página web ya podéis buscar lo que os interesa. O sea, no es lentejas que las tomas o las dejas, no, vas cogiendo y vas eligiendo lo que quieres, vas filtrando por botulismo, por país, por lo que sea. Entonces realmente pues os puede dar muchísima información al final para la gestión de riesgos. O sea, porque al final vosotros la gestión de riesgos de vuestros productos, ¿no?, los que tenéis empresas, pues vais a ver qué tipos de productos hay. 1, qué legislación os aplica. 2, cómo es vuestro proceso, si elimina o no elimina riesgos, y luego realmente ver qué problemas ha dado un producto similar al tuyo, ¿sí? De ahí lo de las famosas barbas de tu vecino. Pues realmente, si estás haciendo quesos de pasta fresca, pues estarás mucho más atenta a Listeria monocytogenes que si estás haciendo un queso de larga curación, ¿sí? Entonces, por eso es importante que utilicen. Entonces, aquí realmente pues también ha quedado muy pequeñito, pues aquí os pongo lo de que se filtra, y curiosamente, pues veis que bueno, que hubo aquí un pico en 2018, pero que con Clostridium botulinum sigue ahí dando guerra, que es curioso. O sea, yo cuando empecé realmente era conservas caseras. Yersinia enterocolítica. Yersinia enterocolítica realmente es un microorganismo que cuando ves bibliografía, pues es como uno de los patógenos, hay incidencia, ya está perfectamente demostrado, pero realmente no suele dar muchos casos. Sin embargo, aquí sí que hubo un caso en queso de cabra, ¿vale?, en distintos países de Europa. Y encima generó brote,
Norovirus, ya os comentaba antes que en el esquema general, o sea, en los datos generales, había habido unos casos de norovirus. Entonces, en este caso realmente ha sido por el Reino Unido, ¿vale? Entonces, norovirus, crustáceos bivalvos crudos, esa maravillosa, no sé si ha sido ostra o no, pero esa maravillosa ostra que te la comes ahí con el limoncito, pues también puede generar problemas si no se ha gestionado correctamente. Entonces, en relación a eso, pues ya sabéis, bueno, los que sois de la costa y demás, pues ya sabéis que realmente hay un control brutal de la calidad de las aguas del mar para poder coger bivalvos o no coger, hay pedidos de cuarentena y demás. Pues no, porque suelen dar bastante problemas todo el tema de moluscos crudos. Una compañera mía, hablando de moluscos crudos, cogió una salmonelosis terrible encima en Cataluña, comiendo mejillones al vapor que me parece que habían visto poco vapor. Entonces, pues al final tuvo un problema. Vibrio realmente, hace 10 años nadie nos preocupamos por vibrio en estas latitudes, pues ahora realmente cada vez más está viniendo un poco el tema del vibrio tal a nuestras latitudes. ¿Por qué? Pues en parte dicen que es por cambio climático y por cambio de salinidad del mar, ¿sí? Tampoco, vamos aquí, sí. Entonces realmente esto es un poco un esquema que quiere demostrar cómo se ha ido trabajando, por ejemplo, en un patógeno en concreto, ¿no? Pues en vibrio, en el caso de vibrio, bueno, pues en el 2017, para que sepáis un poco cómo es la sistemática de trabajo, ¿no? Pues en 2017 se puso en marcha una estrategia mundial para el control del cólera. Luego en 2022 hay un informe anual de la red científica, vibrio cambio climático. Luego EFSA da un dictamen científico y luego ya pues se va identificando cuáles son los serotipos más problemáticos, ¿no? Y en relación a eso está la diapositiva siguiente, que es: hace 10 años alguno de vosotros hablabais de resistencia a los antibióticos de las bacterias que podían estar en los alimentos. No. O sea, se hablaba del veterinario, o sea, del problema de los hospitales. Bueno, pues eso ya ha aterrizado en el mundo de la alimentación. Entonces, como realmente han visto que es de bastante importancia, ya la OMS ha incluido 15 familias de patógenos resistentes a los antibióticos, ¿no? Entonces lo han agrupado en 3 categorías: la alta, la media y, bueno, la media y la alta, o sea, la super. Entonces, bueno, pues aquí tenéis, madre mía, y ni con gafas, las enterobacterias, Acinetobacter, luego dentro del grupo de alta calidad Xylella salmonella typhi, Shigella, sí. Entonces, lo que han visto es que los alimentos, las bacterias que tenemos, los patógenos que tenemos en los alimentos, también pueden ser portadores de esos genes de resistencia microbiana, y eso, a su vez, empezará a generar más problema del tema este de la resistencia. Bueno, bien, vamos bien. Vale. Otro tipo de publicaciones y otro tipo de red es SCIRI, que es Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información. Entonces, SCIRI parece el asistente de Google, pero no, SCIRI es lo que os he comentado. SCIRI es el sistema rápido a la española, ¿sí? Entonces, esto es un poco las notificaciones que se ha visto en el 2023 de SCIRI, y también es un informe súper chulo, súper completo, muy gráfico, muy visual, y que, bueno, que puede ser interesante. Y ahora yo me imagino, no he probado, pero con esto de la inteligencia artificial, ¿no? Si ponéis el PDF del informe este, que tendrá 80 hojas, pues igual os saca ahí un extracto. Ahora vais a ver el extracto de la inteligencia no artificial, de algún resto de inteligencia. Bueno, el caso es que tenemos un 66% de bacterias. Entonces las bacterias, nuestro grupo, pues desgraciadamente sigue siendo bastante importante. Y luego un 11% de virus. Parásitos ya nos pilla un poco más lejos, hongos y levaduras sí que nos cogería un poco a nosotros. Toxinas biológicas, pero es lo que os he comentado, biotoxinas, bueno, pues están ahí entre nosotros. Entonces realmente, mayoritariamente bacterias, ¿sí? Si vamos, ¿dónde están las bacterias? ¿Sí? Pues veremos que las bacterias principalmente están en, el rojo es productos de origen animal,
el verde es productos de origen vegetal y el azul es otros productos. Entonces, si vemos dónde están las bacterias, estarían en productos de origen animal, y si vemos dónde están los virus, también, y parásitos, lógicamente, pues van a estar en origen animal, ¿no? Pero realmente lo que estamos viendo es que las mayores presencias de bacterias son en casos de origen animal, y no obstante, cada vez más el tema, o sea, los productos vegetales son mayores vectores de problemas sanitarios unidos en relación a la alimentación, ¿sí? Aquí realmente es, ya centrando un poco el foco, pues tendríamos ya Salmonella, Listeria y E. coli. Entonces, nuevamente, ¿quién es la que gana la partida? Salmonella. ¿Dónde? En carnes y hígados, algo menos en moluscos y en condimentos y especias, ¿sí? Listeria, ¿dónde va? Pues también en carnes, leches y pescados y hígados, que es un poco, o sea, lo que os quiero ver es que más o menos todas las fuentes acaban coincidiendo en lo mismo, con diferentes divergencias, y lo que os he dicho, cuanto más grande es el periodo de tiempo que vemos, pues más robustos son los datos, ¿sí? Entonces, 57 notificaciones por Salmonella y 29 notificaciones por Listeria monocytogenes. Esto, un tema es las notificaciones, pero realmente otra cosa es la problemática que generan. ¿Por qué? Pues porque Listeria monocytogenes tiene un 30% de morbilidad, con lo cual esos 29 casos de Listeria monocytogenes pueden haber desembocado en 10 muertos, ¿sí? Mientras que Salmonella tiene una morbilidad mucho menor, con lo cual esos 57 casos posiblemente el efecto en la población ha sido menor, ¿sí? Los virus es una barbaridad la incidencia que tienen los virus, pero realmente muchos de los virus no llegan a estos sistemas porque realmente, pues, estoy mal, me quedo en casa, tengo virus, diarrea, vómito, tal, pum, al día siguiente ya más o menos estás medio bien, vuelves a trabajar y solo se entera tu familia, ¿sí? Bueno, los de tu trabajo que tienen que hacer doble, pero ya está. Entonces, por eso os quiero decir que es, depende un poco como veis también los datos, ¿vale? Aquí, mirad, me he adelantado a la información. Esto es un poco lo que os he comentado. 73 casos de infecciones por Listeria, 14 muertes asociadas al brote, ¿sí? En el brote prolongado de Listeria monocytogenes, la ST163, que no tengo el gusto de conocerla, en varios países. Entonces, este brote han visto que está asociado muchas veces a listerias que bien vienen en el producto, pero que se han acantonado en fábricas, ¿sí? Entonces, se hizo un estudio de seguimiento de maíz y se vio que era en distintos tipos de maíz congelado y en distintos países de la Unión Europea había la misma cepa. Y se hizo otro estudio en un pescado ahumado y también pasó lo mismo. Entonces, por eso está aquí Elizabeth, que nos va a hablar de todo el control ambiental. ¿Por qué? Porque realmente, como tengamos listeria en nuestras instalaciones, realmente ya apaga y vámonos. O sea, ya podéis ser súper escrupulosos y súper estrictos, pero realmente lo que es la limpieza y desinfección, el plan de limpieza y desinfección de la empresa alimentaria es crítico y vital. O sea, no se puede sustituir ni por inteligencia artificial, ni por PCRs, ni por nada. Todo eso ayuda a trabajar mejor ese plan de limpieza, pero realmente el plan de limpieza es una piedra angular de la seguridad sanitaria. O sea, sin él no hay seguridad sanitaria. Me ha quedado un poco drástico, ¿no? Pero bueno, es así, pero es así. ¿Qué pasa? Que siempre se ha dicho que la legislación europea no es un documento muerto, ¿no? Es un documento vivo y dinámico. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en todo el tema de Listeria monocytogenes, como se está viendo que hay una inversión terrible en erradicar listeria, ha habido planes específicos de inspección, ha habido planes específicos de control, y sigue habiendo listeria, pues realmente, ¿qué han dicho? Bueno, pues vamos a ser más estrictos en la legislación. Entonces, hay un proyecto de cambiar la ley a que aquellos alimentos que permiten el crecimiento de Listeria monocytogenes, antes ya sabéis que era no detectar 25 gramos cuando el producto está en el proveedor y menor de 100 a lo largo de toda la vida útil. Entonces, claro, el problema es que o tienes hecho un challenge test, un estudio muy bien de cómo crece,
que si encuentras 50 listerias a mitad de vida útil, en teoría cumples legislación, pero no estás asegurando que pueda llegar por debajo de 100 al final de la vida útil. Entonces el planteamiento es que en esos productos haya ausencia de listeria de 25 gramos a lo largo de toda la vida útil, ¿sí? O sea, hasta el final de los días del producto. Entonces, bueno, pues eso ha tenido un poco de reticencias por parte del sector alimentario, industrial, que creo que es normal, y bueno, en eso está el tema, ¿vale? Brote por salmonela, bueno, aquí realmente también es un poco, normalmente en Estados Unidos hay también un sistema súper potente de alertas de control y demás, y suele ser similar a nosotros. Quizás en Estados Unidos hay muchísimo más caso de frutas cuarta gama, porque trabajan mucho la fruta cuarta gama. Por ejemplo, el melón en Estados Unidos da muchísimo problema, porque al final al parecer debe haber mucho melón cuarta gama. Ya sabéis que el melón está en la tierra, si la tierra, el riego y demás tiene salmonela, E. coli, listeria, pues al final coges la cáscara. Es muy difícil descontaminar la cáscara, porque realmente es muy rugosa, muy permeable, los bichitos se meten para adentro, y entonces cuando tú cortas el melón, pues normalmente la contaminación de la cáscara va a la pulpa. Si eso lo pones en cuarta gama y lo tienes 10 días, pues el melón tiene un pH de 6 y pico, con lo cual no dificulta el crecimiento de los microorganismos y entonces genera bastantes problemas, ¿sí? Y luego también hay bastantes cosas en fresas, ¿no? Cocidas manualmente, en el suelo y demás. Hay un tema de albahaca fresca. Mira, curiosamente yo la albahaca fresca de la huerta la lavo antes de usarla, pero vaya. Y bueno, y aquí luego también pues dice, pues en la Unión Europea se han notificado casos de una salmonela que de normal no solía aparecer, la mandaca. Y por si fuera poco, ya con esto acabaremos. ¿Tengo 5 minutos? Sí, vale. Pues con esto ya acabaremos. Entonces, realmente, como habéis notado que hay bacterias estelares que no las he mencionado, he utilizado el informe del mapa de zoonosis. Entonces, el mapa, a su vez, es un poco más amplio, porque ya no solo es alimentación humana y demás cosas, sino que ya va también a un tema zoonótico de animales, ¿sí? Entonces, se habla un poco de la salud única, una sola salud, o One Health, que dicen los ingleses. Entonces, realmente, Campylobacter, ¿no? Le echaríais de menos, pero entonces Campylobacter, en el informe del mapa desde 2022, porque el mapa va un poco con retraso, ¿sí? Entonces, antes hemos visto el informe CIDI de 2023, el mapa es el 2022. Pues más o menos aquí ya veis que Campylobacter en España y en la UE hay bastante problema de Campylobacter, sobre todo en productos cárnicos, ¿sí? Y principalmente en aves. STEC, ¿no? Otra que realmente echabais de menos. Pues realmente en STEC ha habido 663 casos en España y en la UE viene una tasa de 2,1 por 100.000 habitantes. Que si veis en Campylobacter era un poco la siguiente. Ahí, vale. Histamina. Histamina realmente ya sabéis que es por productos de la pesca de especies que tienen alto contenido en histidina. El crecimiento de determinadas bacterias produce histamina a partir de la degradación de la histidina, y esa histamina es termorresistente. Entonces, nosotros hemos encontrado histamina, por ejemplo, en conservas de bonito, a veces, ¿sí? ¿Por qué? Pues yo qué sé, porque igual el bonito, si no estaba en óptimas estado de calidad, pues aunque se ha esterilizado y se ha quedado estable, pues al final el contenido de histamina ha quedado ahí. Y luego, pues ya sabréis que, por ejemplo, las anchoas que son fermentadas, pues realmente como ya estás provocando una fermentación microbiológica sobre un producto que tiene histidina, pues permiten un poquito más. Y ahora se está pensando en abrir el abanico pues a quesos, a vinos y tal, es decir, alimentos que son fermentados y que, bueno, el queso de hecho tiene histamina, ¿eh? Entonces están viendo un poco cómo meterle mano en base a los históricos que están viendo. Enterotoxinas estafilocócicas, pues también ya sabéis un poco que normalmente están legisladas en quesos, que es un poco donde mayor problema ha habido. Y Cronobacter, y lo mejor de Cronobacter es que se analizaron 406 unidades por las comunidades autónomas de España y ninguna dio positiva, ¿vale? Entonces, ya que estamos en Cataluña, ya por ir acabando,
Os pongo también, bueno, no es por estar en Cataluña por haceros la pelota a los catalanes, pero realmente la Generalitat de Cataluña es buenísima, o sea, tiene una página web maravillosa, o sea, tiene unos AXA-briefs que se llaman, que son, la cogen en Bacillus cereus y hacen el resumen de Bacillus cereus, cuál es la bacteria, qué tipo de problemas tiene, dónde está, cómo se destruye, entonces está muy bien. Pues además, como no podía ser de otra manera, también tiene un informe buenísimo de posibles fuentes de contaminación de los principales microorganismos de transmisión alimentaria, factores de riesgo. Entonces, todo lo que hemos estado viendo anteriormente, esto va un poco como a la base de cuál es el factor de riesgo que está generando esas alertas y esos casos, pues aquí, lo tenéis aquí mismo, en Cataluña, sin lejos, ¿vale? Y por último, pues nada, dar agradecimiento a toda la gente del departamento, que me soporta y que permite que dedique tiempo a estas charlas, y para que veáis que no os he engañado a lo largo de la charla, ¿veis que ahí tenía perilla? ¿Acaso veis barba aquí? Así que todo lo que os he dicho es verdad, no os he vendido a la moto. Y nada, pues muchas gracias a todos por vuestra paciencia y demás, ¿vale? ¡Ay!